Comenzamos. Bueno, muy buenos días. Hoy tenemos el placer de tener a la doctora Elida Vázquez Méndez. La doctora Elida Vázquez es una muy conocida nuestra en todo el territorio español por ser una de las pioneras de la neuroradiología pediátrica, compañera nuestra muy cercana y de todos. Ella hoy nos hablará acerca del trauma craneoencefálico pediátrico, perlas y principales errores en el diagnóstico por imagen. También tenemos el placer de contar con dos grandes expertas, como la doctora Elena García Esparza, en radiología pediátrica del Hospital Niño Jesús de Madrid, y la doctora Beatriz Asenjo, que es la jefa de radiología del Hospital Universitario Carlos Haya de Málaga. Y tenemos la coordinación del doctor Pedraza y el soporte de Dani Plana, como siempre. Pues, Eli, hemos hecho un coloquio, ya tenemos muchísimas preguntas, supongo que generarás muchas más después de tu charla, así que sin más dilación, estamos ansiosos de escucharla. Gracias, Marta. Buenos días a todos. Primero de todo, agradecer a Salva su amable invitación, también la presencia de Marta como moderadora y unas expertas de lujo que tengo, que son Elena y Beatriz. Y bueno, esta es una charla que no es muy elevada, es más bien un poco básica porque la preparé en su día para Viena. Viena hace un año, creo. Y entonces, a ver, las dudas que surjan las contestaremos al final. Primero de todo, agradecer a mis compañeros porque, bueno, he intentado usar, y como hago casi siempre, casos que he vivido yo porque los he vivido más directamente, pero en la sección de neuroradiología pediátrica compartimos todo. Mis compañeros Nacho, que es especialmente experto en el trauma craneal, José Miguel y Ángel. Bueno, entonces empezamos con este título así un poco rimbombante, que son las perlas y principales errores, que no sé si cumplo las expectativas. En realidad los objetivos serán repasar los diversos patrones de trauma que podemos ver en relación con la edad, reconocer que el trauma pediátrico se difiere del trauma de adulto por la diferente anatomía y fisiopatología que ocurre en el niño. Vamos a estudiar las modalidades de imagen y hablar un poquito de los protocolos y reconocer algunos falsos positivos más que negativos. No sé si en el PDF que mandé estaba esto incorrecto. Y sobre todo reconocer que es muy importante, como en todo en pediatría, una aproximación multidisciplinar y más aún en este tema del trauma cráneoencefálico en niños, ¿no? Como introducción, el trauma es la causa más común de muerte y discapacidad infantil en los países desarrollados, pero la mayoría, hasta un 90%, se clasifican como traumas leves. Un 50% de las muertes ocurren antes de llegar al hospital, por eso es muy importante, y vamos a comentar también esto, el traslado rápido. Un 25% de todos los politraumatizados que se mueren es por el traumatismo craneal, y los varones, que son en general mucho más inquietos, son más propensos en cualquier grupo de edad a sufrir este tipo de traumatismo. Ahora hemos vivido pues todas las noticias de las guerras, de los traumas infantiles. En general, es muy importante implementar estrategias desde ya la primaria hasta los centros terciarios para prevención. Yo creo mucho en la prevención, sobre todo en lo que hablaremos del trauma por abuso, ¿no? O maltrato. También la prevención luego de las lesiones neurológicas secundarias del trauma y afianzar el diagnóstico y tratamiento oportunos para mitigar los efectos adversos del trauma craneal grave. Bueno, el niño tiene una serie de factores predisponentes que hacen que el trauma craneal sea más frecuente incluso que en el adulto. Siempre decía mi jefe y mentor, Javier Lucaya, que los niños se caen de cabeza. No siempre se caen de cabeza porque la cabeza es más grande y pesada en relación al cuerpo, y cualquiera que se nos haya caído un hijo, lo sabemos que se ha caído de cabeza. La unión cráneo-cervical
cerebral es más débil, por eso no se les puede zarandear y todo esto. El cráneo es más delgado, hasta los 4 años hay una ausencia de sinostosis con la dura menos adherida al periósteo y sobre todo no tienen mielina, y esto hace que el parénquima cerebral sea más frágil. Aquí vemos la diferencia de mielinización entre un neonato y un niño ya de 2 años con mielina. También tienen una regulación o autorregulación vascular más débil y por eso hay mayor propensión al edema cerebral. En general, además, es un cerebro en desarrollo que tras estos eventos traumáticos puede producir fenómenos de apoptosis neuronal debido al estrés mitocondrial, y esto es muy importante, lo saben muy bien los pediatras, de frenarlo. Bueno, los patrones difieren según la edad, pero cuando vemos un trauma craneal en un niño lactante que habitualmente no camina o algo, sube mucho la sospecha de abuso o de maltrato, como tenemos ahora todo esto tan mediático, ¿no? Entonces, siempre porque si no, si hay una historia clínica discordante, y esto lo hablaremos más tarde. En general, también niños pequeños, abusos y luego caídas, muchas veces desde la propia altura. Cuando empiezan ya en edad escolar, el mecanismo de lesión, pues van a ser accidentes, ¿no? Como atropellos, juegos, a veces pues en los recreos, en los parques, y también empiezan con los deportes. Luego en los adolescentes ya empiezan accidentes de tráfico más serios, accidentes de bicicletas, ahora los patinetes, ¿no? Estos, y lesiones penetrantes a veces. Los índices de gravedad ocurren más altos en menores de 1 año y de 14 a 18 años, siguiendo los artículos pediátricos, ¿no? Los mecanismos peligrosos incluyen siempre aquellos de alta velocidad, como puede ser la bicicleta, colisiones, atropellados, accidentes de tráfico de alta velocidad, caídas de una altura superior a 3 metros, accidentes ahora con los vehículos estos que pasan por todo Barcelona y nos tienen un poco locos, que a mí me pasan y digo, Dios mío, accidentes con vehículos recreativos o cualquier otro tipo de proyectil, objeto, etcétera, ¿no? Aquí he puesto algunos mecanismos inusuales. Este es un caso que vio mi compañero Ángel de una mordedura. Bueno, en realidad estos casos los ven nuestros residentes, que la verdad quiero agradecer aquí, que no les agradecí antes, la estupenda labor que hacen durante las guardias, porque aunque nosotros luego lo supervisamos, ellos los suelen orientar muy bien y hacen muy bien todo lo del traumatismo craneal en nuestros pacientes. Este lo vieron los residentes, me lo enseñó Ángel, es una mordedura de perro, ¿eh? En una niña de 19 días, afortunadamente solo tuvo la fractura, el edema de los tejidos blandos un poquito, quizá de sangre, pero tuvo un outcome, un pronóstico bueno. Este es un niño de 13 años que un tío con una enfermedad mental, que tenía una esquizofrenia, le clavó un cuchillo en la columna vertebral. Parece, como dice mi hijo, una imagen de Halloween, pero tuvo mucha suerte porque tenía el cono medular bastante alto, pasó entre las raíces de la cauda aquina, y lo más difícil fue hacerle el TAC en prono con el cuchillo todavía ahí, y luego ya se fue a quirófano y se lo pudieron sacar, y la RM posterior fue normal y no tuvo ningún déficit. Y este fue un caso que vi hace unos años que... Bueno, me acuerdo de algunos comentarios del neurocirujano, que era un neurocirujano muy bueno y muy clásico de nuestro hospital, que le llamaron y lo primero fue sedar a la niña. Iba corriendo con este cuchillo, se tropezó, se clavó el cuchillo en la órbita y afortunadamente fue por la parte medial de la órbita, pero muy cerquita de la carótida interna. Entonces fue todo como de gran hospital, le pusieron un balón intravascular en la carótida antes de extraer el cuchillo, y tampoco, aunque parezca mentira, tampoco tuvo secuelas, ¿no? Bueno,
¿Cómo se clasifica la gravedad del trauma craneoencefálico? Pues como en el adulto, solo que se usa un Glasgow Coma Scale que está modificado para niños, como el Pediatric Coma Scale, y se considera grave cuando el grado es menor o igual a 8, y en esto siempre la verdad estaría indicado el TAC craneal, y ya veremos por qué, siempre incluyendo la columna cervical. Puede ser moderado de 9 a 12 y en este caso pues normalmente terminan en TAC porque si hay progresión de síntomas neurológicos como puede ser reducción progresiva de consciencia, a veces son pacientes de valoración difícil como también veremos a continuación. Y luego tenemos el trauma leve, que es estos que tienen un Glasgow de 13 a 15 en los cuales la observación clínica cada vez está sustituyendo al TAC para evitar como la radiación no necesaria en estos pacientes, pero también tiene sus indicaciones. Lo más frecuente en nuestro hospital, pues es que sean niños politraumatizados, que el TAC, bueno, no sé si es lo más frecuente, pero con mucha frecuencia no vamos a tener solo un trauma craneal, sino que va a haber también un trauma corporal o visceral. En estos niños el diagnóstico es muy difícil, son no colaboradores, están muy graves y entonces pasan directamente al TAC porque no se puede retrasar el correcto diagnóstico y el tratamiento adecuado. ¿Qué modalidades de imagen? Pues hemos hablado de, antes en el coloquio, la radiografía de cráneo. Tiene muy pocas indicaciones, pero la sospecha de abuso o de maltrato, cuando hay una historia clínica inapropiada o discordante con el trauma del niño, se sigue utilizando porque es muy importante la visualización de fracturas. También niños menores de 1 año con hematoma palpable, en niños menores de 3 meses, ahora aquí se me olvidó la traducción, incluso sin hematoma o cuando hay sospecha de cuerpo extraño. En general se usa poco, ¿no? La ecografía, pues hombre, es de interés todavía en el recién nacido, sobre todo mientras está ingresado, para el caso del trauma obstétrico, ya veremos, solo cuando tengamos ventana acústica y solo para traumas leves, que identificar trauma leve en esta edad tan precoz de la vida a veces es difícil. El TAC sería el estudio estrella hoy en día, el más apropiado y veremos por qué. Y la RM, pues rara vez se usa en el trauma agudo. Está lo de la RM rápida, ¿no? La fast MRI, que se puede utilizar si tenemos una amplia disponibilidad, pero muchas veces el paciente traumatizado craneal, sobre todo cuando es un trauma grave, es difícil para una RM rápida y te pierdes información a veces. Entonces, sería más bien en el neonato cuando ya hemos hecho la ecografía como complemento de la ecografía. Aquí tenemos un caso de un neonato, entonces hubo un parto dificultoso distócico. Se vio en la ecografía, lo cual a veces es difícil, pero también la ecografía ha mejorado mucho y podemos identificar aquí una imagen de colección ecogénica en una recién nacida, y esto lo complementamos con una resonancia donde vemos el hematoma sudural, vemos si tiene lesiones en la difusión y con esto es suficiente, ¿no? En general, sigue siendo el TAC en nuestro medio, sobre todo porque no requiere sedación, es muy rápido y la desventaja es siempre la radiación ionizante. Pero como hemos comentado, hoy en día los TACs modernos disponen de muchos mecanismos para usar una baja dosis. Entonces tenemos que tener en cuenta también que no son niños que vayamos a hacer un seguimiento. El seguimiento normalmente ya se va a hacer por resonancia seguramente. Entonces, en este TAC inicial nos interesa sobre todo tener la suficiente información como para tratar a este paciente adecuadamente. Entonces, el TAC craneal es la modalidad de elección para sospecha de lesión intracraneal, vertebral o visceral significativa. Es el más sensible y específico en situaciones agudas,
en situaciones graves. Es muy rápido, permite un triaje rápido para enfocar luego el tratamiento adecuado del paciente, si va a la UCI, si no, si necesita un tratamiento neuroquirúrgico como una monitorización de la presión intracraneal, si necesita incluso una actuación como una descompresión, si necesita un tratamiento de la hipertensión intracraneal. Incluso podemos establecer un mapa vascular en caso de que veamos como un foco de sangrado activo y tenga que actuar el equipo de radiología intervencionista, que en nuestro hospital está siempre localizado y son muy activos en caso de necesidad. Y también lo que recomiendan es que cuando hay un trauma importante se debe realizar en el plazo de 1 hora desde el ingreso al hospital. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Este es un caso reciente de una niña de 12 años, politrauma tras precipitación. Tiene la edad esto del intento de autolisis. De hecho, esta paciente tuvo varios intentos de autolisis, desgraciadamente. Tenía una fractura de pelvis, tenía también traumatismo visceral, aquí vemos edema periportal, pero también tenía pues un trauma craneal cerrado, no había fracturas, pero se veían signos como de swelling, algún tipo de hemorragia en cisternas, colapso de los espacios subaranoideos y se hizo el TAC, claro, urgente y luego la RM diferida. Se hace, como veis aquí, 4 días más tarde. Intentamos hacerla cuando les viene bien a los de cuidados intensivos traernos también al paciente, que son muy marchosos y nos traen tanto los de neonatos como los de UCIP, muy, muy rápido los pacientes. Aquí vemos que tiene lesión axonal en el cuerpo calloso, tiene también lesión axonal hemorrágica, otras hemorragias y vemos el cuerpo calloso también anterior en difusión y esto aporta mucha información sobre todo en cuanto al pronóstico. Por lo tanto, estamos diciendo que en este contexto haríamos un TAC urgente y luego haríamos una RM diferida. Bueno, numerosos estudios lo se plantean, sobre todo en el contexto pediátrico, pero también dentro de lo que es la radiología pediátrica, cuándo sería necesario hacer el TAC craneal. Entonces, hay publicados muchos algoritmos, ¿no? Se usa mucho el PECAR, ¿no? Que es Pediatric Head Injury tal, el CHALIS, ¿no? Del Children tal, tal y el Catch, que es canadiense. Estos son, bueno, algunos de los más utilizados, ¿no? Y se diferencia en menores de 2 años y mayores de 2 años. Y según la escala de Glasgow pediátrica que hemos comentado y según que tengan otros signos, pues de la exploración física, pues se recomienda el TAC o no se recomienda el TAC o se recomienda observación versus CT, ¿no? Y esto cambia, como digo, en menores de 2 años porque los menores de 2 años son más difíciles de valorar clínicamente. Entonces, como regla del dedo, pues limitar un poco el TAC a las áreas necesarias, aunque ya os digo que yo en una exploración inicial de un trauma grave, desde luego no me ando con chiquitas y como a veces discuto incluso que mis compañeros son muy de la baja dosis, pero digo, bueno, pero tenemos que tener información también, ¿no? Bueno, se acepta algo de ruido en base a intentar reducir la irradiación, pero siempre que tengamos una información adecuada. Y luego hay muchas estrategias hoy en día como la modulación de dosis, la reconstrucción iterativa y no digamos los que pueden usar TAC dual o espectral o todo esto para intentar eh, bajar la dosis lo más posible. A este respecto, bueno, todos tenemos que disponer de protocolos de TAC craneal adaptados a la edad o peso del paciente pediátrico y nunca utilizar el protocolo de adultos. Nosotros lo vemos mucho esto porque recibimos estudios de TAC
de toda la comunidad, digamos, y de otros hospitales. Y sí que vemos que se hace pues un helicoidal con una dosis excesiva y bueno, intentamos transmitir un poco esto de la baja dosis. Bueno, nosotros también tenemos un protocolo que más o menos también varía según que sean mayores de 2 años o menores de 2 años, de indicaciones, ¿veis? Dependiendo, ¿no?, de la edad de, para clasificar lo que se llama el riesgo del paciente, ¿no? Y según ese riesgo del paciente, vamos a hacer la indicación de TAC craneal sí, TAC craneal no. Este es muy reciente, modificado del NICE en mayo del 2023 y es como muy importante para lo que llamamos el triaje, ¿no? Y el manejo precoz de niños, incluso de jóvenes adultos, se puede aplicar. En cuanto al consenso, ya decíamos que no había mucho consenso por parte de la Sociedad Europea de Radiología Pediátrica, pero yo estuve implicada en este artículo, ¿no?, donde se hacía una encuesta de lo que hacían diferentes centros de toda Europa ante los niños con un traumatismo leve y las prácticas que hacían. Y bueno, si lo queréis leer, he visto que hasta los residentes en Serán hicieron como comentarios acerca de este artículo, lo cual me congratula y me alegra, ¿no? Bueno, como en todos los centros importantes, nosotros tenemos también nuestro protocolo. Ya os dije al principio, creo que tenemos un grupo multidisciplinar dedicado al trauma cráneoencefálico y el trauma en general. Nosotros también tenemos un sistema de helicóptero con un helipuerto para todos los pacientes traumáticos, con un grupo de pediatras que acompañan al paciente, lo van a buscar. Todos los pacientes que acuden a urgencias se valoran en un máximo de 15 minutos por un pediatra especializado y en esta primera evaluación se establece ya el nivel de riesgo de lesión intracraneal en alto, intermedio o bajo. Y es en los de riesgo intermedio y alto que ya hay que ponerse a monitorizar todas las constantes desde esta primera evaluación. Y así, según el riesgo, pues vamos a ir viendo la exploración neurológica que nosotros tenemos que controlar, aunque no la hagamos nosotros, también varía en menores de 2 años y mayores de 2 años, los clasifican en riesgo alto, riesgo intermedio o riesgo bajo. Entonces, ¿cuándo se estaría indicado el TAC de cráneo? Pues en el riesgo alto seguro, en el riesgo intermedio, pues con mucha frecuencia, y en caso de que se indique la realización del TAC craneal, siempre el traslado se ha de hacer acompañado, esto lo tienen puesto todo en el protocolo, por el médico responsable del niño, con material y medicaciones necesarias para la atención a cualquier posible emergencia. En este momento y ya antes, durante el traslado, es muy importante todo esto para la prevención en la medida de lo posible de las secuelas. Y lo que dicen en el protocolo, que también se aplica de otros protocolos que hemos comentado, que la exploración tiene que estar informada en un plazo máximo de 24 horas, pero nuestros pediatras es inmediato, o sea que esto está informado y está firmado y revisado por el radiólogo pediátrico, incluso aunque sea de madrugada, lo hacemos nosotros y lo revisamos. Bueno, aquí tendríamos pues en modo algoritmo lo que tenemos nosotros en el hospital sobre el riesgo alto, bajo, intermedio, cómo se maneja
cómo se hace según haya sospecha de maltrato, pasaría no a otro brazo del protocolo de maltrato también del hospital y cómo cuando se tendría que hacer el TAC craneal o cuando se hace una observación hospitalaria o el paciente se puede dar de alta con observación en el domicilio y con el pediatra de primaria. Bueno, pasamos ahora a estudiar los tipos de lesiones. Nosotros podemos tener lesiones primarias que ocurren en el evento, que es el daño directo, y pueden ser extracraneales, intracraneales. Y luego tendríamos, las intracraneales pueden ser extrasiales o intrasiales. Voy a darle un poquito de marcha que quiero dejar tiempo para las preguntas. Y luego son las secundarias, que pues, son aquellas que son diferidas, que son las que tenemos que evitar porque son evitables o prevenibles en la medida de lo posible. Entonces, todo tiene que ver con el swelling, el edema, las lesiones isquémicas o las herniaciones. Como no tengo mucho tiempo, por alguna de estas cosas voy a pasar así como un poco por encima. Primero tendríamos la lesión extracraneal que incluye los hematomas y las fracturas. Y hemos de diferenciar el hematoma superióstico o cefalohematoma, que no cruza suturas, suele ir acompañando a una fractura, localización más frecuente parietal, que es la zona más frecuente de fracturas, o el hematoma subgaleal, que es el típico chichón, ¿no? Con un sagrado yasu aponeurótico que es más fluctuante, puede cruzar suturas y no se asocia tanto con fracturas y es más frecuente a nivel frontal. Aquí teníamos los tipos de hemorragia cerebral que se pueden encontrar en el trauma accidental. Este es el hematoma epidural con la forma típica biconvexa, normalmente asociado a fracturas, el hematoma sudural o a veces hemorragia subaranoidea, que puede ser más sutil y hay que buscarla cambiando ventanas, etcétera, también. Aquí tenemos un varón de 16 años, estos niños pelean entre ellos, ¿no? Este se cayó, se golpeó la cabeza, tenemos pues el hematoma epidural, aquí vemos la fractura responsable, otra fracturita aquí, tenemos un poco de neumoencéfalo y este es un poco más peligroso que sería el hematoma epidural de fosa posterior porque enseguida provoca como efecto masa en las estructuras de fosa posterior. Siempre cambiamos de ventana para verlo con filtro óseo y podemos ver la zona de la fractura asociada. Em, Cuidado con las lesiones parenquimatosas secundarias. Son raras en el hematoma epidural, pero también en casos raros, time is brain, pero también en el concepto del trauma, ¿no? Los niños tienen una alteración, ya sabemos, de la vasorregulación, una inmadurez vasomotora, entonces esta es lo que tenemos que prevenir. Y este es un caso muy antiguo, por suerte que viví de otro hospital, un varón de 5 meses con un hematoma epidural. Yo estaba de guardia de presencia física, era más joven y estábamos cenando y salimos corriendo a hacerle el TAC y realmente se veía como un hematoma un poco hiperagudo, ¿no? Como si tuviese un nivel o sangre en diferentes estadios y aunque se procedió rápido y se drenó quirúrgicamente el hematoma, en la RM de seguimiento vemos cómo existe ya isquemia en el parénquima subyacente. Esto es extremadamente raro, se ve sobre todo, veis, en la difusión y no debería suceder. Entonces, en ocasiones vemos hematomas con diferentes áreas de densidad que pueden ser especialmente peligrosos. Este se cayó de su propia altura jugando al fútbol, era un hematoma epidural, se drenó con drenaje quirúrgico, estaba asociado a una fractura lineal. Como teaching point, destacar que cuando el trauma es severo en niños pequeños, sobre todo se asocia con frecuencia a lesión vertebral. Por eso, y para no perder tiempo, incluimos sobre todo la charnela y si
nosotros casi siempre el trauma o incluimos, a menos que no sea grave, la columna cervical, porque no tiene sentido estar ahorrando en esto y marear al niño con una radiografía cervical que te pierdes como mucha información, ¿no? Entonces, cuando bebemos, hacemos el estudio, nos acordamos de bajar lo suficiente. Aquí vemos el epidural, vemos la fractura, pero también vemos ocupado el seno esfenoidal, entonces hay que mirar los huesos de la base craneal y fijarnos siempre también en la apófisis odontoides, ¿no? Que se puede lesionar con facilidad también en traumatismos graves. Este es un caso mucho más traumático que también viví yo, de una niña de 15 años con un trauma grave, y vemos que tiene pues pocas claves, ¿no? Tiene lesión intraventricular de hemorragia, pero también vemos hemorragia aquí en la zona del agujero magno, y cuando hacemos la reconstrucción vemos que no sigue las relaciones normales de las líneas cervicales. Esto es una diastasis occipito cervical. Ya os digo que es un caso muy dramático porque tenía como fractura luxación a nivel de la charnela occipito cervical, con lesión muy importante en la médula espinal, con hemorragia, que es ya como de muy mal pronóstico. Respecto a la charnela, se ha descrito el hematoma epidural retroclival pediátrico. Esto cuando, bueno, este artículo lo pongo por si queréis conocer la anatomía de la charnela, que es un poco compleja acerca de la membrana tectorial y todos los ligamentos, pero también cuando hacemos el TAC nos fijamos en esta zona. A veces vemos aquí cómo hay una zona de alta densidad que estaría como justo por detrás del clivus, en un trauma especialmente de alta energía, como este de un accidente de tráfico, y cuando hacemos la RM vemos que realmente hay una densidad de tejidos blandos que parece corresponder a un hematoma en esta zona, pero también tenemos lesión ligamentosa y ósea en la charnela. Entonces, como primera perla, cuando vemos esto en el TAC, que hay que buscarlo y que también lo podemos ver en reconstrucción sagital, que aquí no la he puesto, es un hematoma epidural retroclival postraumático. Se debe hacer la RM cervical, siempre hay que inmovilizarlo y todo esto y dar la voz de alarma, y tenemos que evaluar la integridad de la membrana tectorial, de los ligamentos e incluso del hueso de la charnela occipito cervical. Bueno, el TAC es genial para ver las fracturas craneales de todo tipo, entonces tiene una alta sensibilidad, como en este caso, para ver las fracturas. Podemos reconstruirlo con imágenes 3D, MIP, lo que queramos. Esta es una fractura en ping-pong, característica también de la edad pediátrica. En este caso se hizo también un estudio postcontraste en fase venosa para ver el seno longitudinal superior, que se demostró que estaba permeable, pero en ocasiones se puede acompañar también de una trombosis venosa postraumática, no solo en esta localización, sino también, por ejemplo, en el hueso temporal. Entonces, a veces son fracturas complejas, ¿no? Un poco con minuta, deprimidas, como sucede en este caso, se acompañan pues de contusiones hemorrágicas asociadas. Este es un caso muy interesante porque demuestra lo que llamamos growing skull fracture o quiste leptomeningio. Aquí tenemos una fractura un poco complicada que tiene como focos de hemorragia subyacente. La fractura tampoco, bueno, se ve que es importante, pero al hacer el seguimiento de la fractura, nuestra neurocirujana Paola Cano ve cómo en lugar de curarse se va ensanchando, y esto se presupone que hay también una rotura dural y una herniación como de meninges o leptomeninges con líquido cefalorraquídeo que impide la aproximación y la cicatrización de los bordes de la fractura. Por eso se llama fractura progresiva en crecimiento y todo esto. Le hicimos la reso y se demuestra muy bien que el área de encefalomalacia quística
perdón, se introduce entre los bordes de la fractura en la reso y realmente necesita una cirugía para refrescar los bordes de la fractura, reparar la integridad de la dura madre subyacente y restituir las leptomeninges y el líquido cefalorraquídeo a su situación normal. Pasamos a la lesión traumática parenquimatosa y, bueno, podemos tener contusiones que pueden ser o no hemorrágicas, suelen tener pequeños focos de hemorragia, a veces cuesta de verlas en el TAC inicial, pero van aumentando y a lo mejor en un control pues ya las podemos ver. Podemos ver hematomas intraparenquimatosos. Las contusiones son así, zonas hipodensas, normalmente en las zonas cercanas al hueso, son muy típicas en esta zona frontal, también en la zona temporal y se llaman de golpe y contragolpe y pueden tener como zonas de hemorragia, en este caso asociadas como a una fractura lineal parietal. Este es una caída de 4 metros, un precipitado. Este es una pelea. Entonces vemos todo tipo de hemorragias. Tiene también su aranoidea, pero tiene también contusiones. Y este es ya un caso muy grave por precipitación con una contusión hemorrágica muy severa, con sangrado intraventricular y este niño falleció. Aquí vemos la monitorización, el monitor de la presión intracraneal. Y luego está lo del swelling cerebral, que puede ser edema, que es cuando es menos importante, que en los niños puede ser especialmente frecuente e incluso grave por la pérdida esta o la inmadurez, la autorregulación con aumento del flujo cerebral, puede ser edema vasogénico o citotóxico. En los casos de trauma severo, como aquí vemos que no hay cuarto ventrículo, ¿no? Tenemos neumoencéfalo, pero realmente este es un trauma muy severo donde hay edema cerebral porque hay una borrosidad de las circunvoluciones, de las cisternas, pero incluso una hipodensidad del parénquima cerebral. Y este es también un caso reciente de una niña de 2 años con un accidente de tráfico muy grave. En realidad, ver este tipo de lesiones ya es un poco ominoso en el sentido de un pronóstico muy malo. En este caso, su aracnoidea, incluso un trauma cerrado, pero bueno, creo que aquí tenía fracturas craneales, hemorragia intraventricular, pero también signos como de edema cerebral, empieza a perder la diferenciación corticomedular también con signos de hipovolemia cuando se hace el TAC abdominal, ¿no? Entonces, es el factor más importante de morbimortalidad tras un trauma cráneoencefálico pediátrico, por eso muy importante reconocerlo, ¿eh? Por si se pueden tomar medidas terapéuticas. Bueno, ¿y cuándo hacemos la RM? Pues usualmente se hace diferida. Sí que es verdad que ya sabéis que hay centros que hacen una fase MRI, pero yo creo que eso es más aplicable al trauma un poco banal, ¿eh? No irradia, tiene una alta sensibilidad y especificidad, sobre todo tiene un alto valor pronóstico. Muchas veces depende de la disponibilidad que tengamos en el centro. Mira que nosotros tenemos la RM abierta y disponible toda la noche, pero no lo usamos de rutina. Y ya comentamos lo de la RM rápida en algunos centros. Es especialmente importante para lesión axonal difusa, que es el DAI o lesión encefálica difusa. Son estas lesiones por cizallamiento, por aceleración, desaceleración, que rompen los axones en fuerzas también rotacionales y normalmente el paciente tiene bastante bajo índice de Glasgow con un TAC que no explica, ¿no? De manera definitiva las lesiones. Entonces, en este caso es muy importante hacer secuencias Gradineco T2 Star como el EMO, el EPI, si tenemos SUI, pues SUI, y difusión. Y se clasifican en grados distintos de gravedad, ¿no? Según que afecten a la sustancia blanca subcortical, cuerpo calloso y otras localizaciones de sustancia blanca, o ya el tronco encefálico, sobre todo el mesencéfalo.
No muy importante, pero un porcentaje que ronda el 20% más son lesiones hemorrágicas que se pueden ver en el SUI y por eso tiene un valor pronóstico importante. Esta es una niña de 11 años que conocía a un radiólogo que me preguntó por ella porque iba al cole con su hija. Se precipitó muy rápido por un tobogán. No era en principio ni siquiera un mecanismo de alta energía, pero cuando vino al hospital tenía lesión intraventricular, parecía que podía tener una lesión hemorrágica en algunos sitios. Esta luego resulta ser falsa, ¿no? Pero se monitorizó la PI, que era normal. Cuando se hizo la reso, se le vio que tenía lesión talámica, lesión del esplenio del cuerpo calloso, con restricción de difusión, con áreas hemorrágicas en el gradiente ECOT2 y con ello pues sabemos que tanto el SUI como el FLAIR o la difusión sobre todo tienen mayor sensibilidad para la lesión axonal difusa y por tanto mayor información pronóstica. A esta niña se le hizo un seguimiento con DTI tractografía y se la fue siguiendo porque parecía que el trauma no era tan importante, pero cuando la niña volvió al colegio era incapaz totalmente de seguir su curso escolar, no podía incorporarse a su curso escolar. Este es otro paciente de 11 años, fue un accidente de esquí, también pocas claves en el TAC craneal, parece que tenga una lesión hemorrágica aquí, incluso en el FLAIR tiene como algunas zonas de contusión, pero en cambio en el SUI se ven muy bien las lesiones hemorrágicas múltiples no típicas de una lesión axonal difusa hemorrágica en este caso. Por lo tanto, el valor pronóstico del SUI y su sensibilidad es muy importante, perdón, en la lesión axonal difusa. Por eso, como otra perla, cuando hay una discrepancia entre la clínica y la evidencia radiológica por TAC, también es una indicación de RM, esto está clarísimo, porque tanto la difusión, el SUI y a veces la espectro, pero yo diría que menos la espectro, nos dan alta información en cuanto al pronóstico. Luego tenemos los casos de isquemia secundaria que no implican solo herniaciones y todo esto. A veces en los subdurales puede suceder por un vasoespasmo, como este varón de 13 meses tenía un subdural y tras la caída en el TAC de seguimiento ya aparece como una zona como muy hipodensa que ya la pidieron porque con signos de edema, ¿no? Y cuando hacemos la RM vemos el edema en T2 y FLAIR, pero sobre todo vemos que tiene como restricción en la difusión, como ya una afectación de la sustancia blanca, pero ya había pasado 4 días. En cambio, no veíamos lesión vascular en la angio-RM. Y ahora pasamos a los pitfalls, a ver si no tardo mucho porque no estoy viendo. Hoy creo que tardo mucho. Bueno, las principales pitfalls, y voy a correr, son las suturas craneales, ¿no? Sobre todo suturas accesorias y los huesos bormianos. Y hay una serie de criterios, ¿no? Para diferenciarlos de las fracturas, sobre todo el mirar los tejidos blandos extracraneales y todo esto. También el neonato normal podemos pensar que tiene edema por la apariencia en el TAC. También cuando tenemos un reversal sign por hipoxia isquemia se le puede llamar pseudohemorragia subaranoidea porque es un mímic de la hemorragia subaranoidea, o el neonato también que tiene una fals hiperdensa, podemos pensar que se trata de un hematoma sudural. Hay algunos pitfalls. Un capítulo especial sería el trauma obstétrico, ¿no? Que, bueno, suele ser partos distócicos con forces o con ventosa, ¿no? Con back on delivery, y lo más frecuente es que tengamos cefalomatomas. Aquí había un extenso hematoma subgaleal, pero porque el paciente tenía una hemofilia A
Y aquí pues tenemos hematomas sudurales supra e infratentoriales, suele haber a veces fracturas. En este caso es cuando decimos que es importante hacer ecografía y estudiarle bien incluso las zonas de la convexidad, la fosa posterior, usando la fontanela mastoidea sobre todo, y hacer el seguimiento ya por RM. Este es otro caso que la eco daba muy poca ayuda, muy pocas claves, se hizo resonancia y tenía hematoma sudural, tanto supra como infratentorial, incluso lesión parenquimatosa, porque el hematoma sudural sí que puede asociarse a lesión parenquimatosa y en el seguimiento pues hizo una zona de atrofia con dilatación del ventrículo lateral adyacente. Pasamos ahora al maltrato o el abuso y como no tengo mucho tiempo, sabemos que hay muchos tipos de maltrato infantil que van desde la negligencia al abuso sexual. Ha recibido muchos nombres desde CAFE, que era el niño zarandeado y todo esto, pero ahora se integra en el Abusive Head Trauma, ¿no? Y las características pues son las fracturas metafisarias, los sudurales y también las hemorragias retinianas. Como perla somos muy importantes porque la radiólogo puede ser el primero en dar la voz de alarma de un abuso en un niño que ingresa por una enfermedad natural, como puede ser una sospecha de gastroenteritis y más, ¿eh? Entonces, por eso es muy importante el radiólogo, porque los síntomas del abuso pueden ser totalmente inespecíficos, con vómitos, crisis, coma, suelen ser niños pequeños, la historia es inconsistente, no relaciona a lo que vemos nosotros del trauma, de la intensidad del trauma, puede haber consultas en urgencias por lesiones previas, cierto retraso en la búsqueda de la atención médica, morados de localización extraña, esta es una quemadura típica con patrón de calcetines, de meterlo en agua muy caliente, quemaduras de cigarrillos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, como son bastante inespecíficos, en este caso de los morados no, es un rol crucial del radiólogo. Y aquí sí que tenemos un consenso del 2019 de la Sociedad Europea de Radiología Pediátrica, publicado en Pediatric Radiology, si queréis leerlo, pero como mandatorio será la serie esquelética y la neuroimagen, que suele coincidir de TAC también de manera urgente y RM un poco diferida. Y siempre el approach tiene que ser multidisciplinar. O sea, tenemos que estar integrados en un servicio donde haya pediatras expertos, oftalmólogos expertos, traumatólogos, para que los hallazgos de imagen se interpreten en el contexto de la historia clínica, del examen físico, etcétera. Pero el trauma siempre es importante a nivel craneal. Este es un niño que tenía inflamación de ambos codos, que estaban que si osteomielitis, que si tal. Vino un día en coma, vimos el sudural, tenía hemorragias retinianas, ¿no? Y por ello la neuroimagen es crucial para el diagnóstico del abuso. Este es un niño que tiene un trauma excesivo con múltiples fracturas, contusiones, con una historia clínica inconsistente. Los papás decían que se les había caído como de un taburete y era imposible este tipo de fracturas. Muy importante hacer reconstrucciones 3D y MIP incluso para explicarlo si tenemos que ir a juicio y también valorar en la parte de arriba la presencia de traumas o trombosis de venas puentes que tienen el mecanismo del shaking, se asocian significativamente con el abuso y fueron descritas por la doctora Dansbaum de París. Este otro caso que normalmente ingresan en coma o con parada cardiorrespiratoria con hematomas sudurales y ya en la placa de toras de urgencia se ve que tiene fracturas costales. Cuando se hizo la reso era muy grave con niveles líquido-líquido y también tenía lesión de hipoxia isquemia de la sustancia gris central, aquí el ASL, que también es importante. En el mismo tiempo haremos también la resonancia completa de la columna vertebral, que
siempre aporta. Este otro caso con hematomas sudorales, sutil reacción perióstica, solo una fractura costal posterior, pero en la reso se ven colecciones sudorales de diferentes edades. Lesiones hemorrágicas, bueno, una que afectaba al cuerpo calloso, pero también algunas venas puente en la parte más alta con SUI, que son zonas de trombosis. Y bueno, otro caso similar que tenía también lesión hiposicoisquémica de la sustancia gris central y que tenía como un hematoma sudural a nivel intracraneal. Muy importante también la exploración oftalmoscópica para detectar hemorragias intracraneales que podemos detectar en el SUI, pero es mucho más exacta la oftalmoscopia. Como take home message, buscaremos hematomas sudurales que tengan localizaciones diferentes y con diferente cronología. Y luego recordar siempre que hay mimics, ¿no? Como el más importante, el trauma accidental, el aumento benigno de espacios subaranoideos que puede tener un hematoma sudural, algunas metabólicas como la aciduria glutárica o el quiste aranoideo con hemorragia. Con esto ya termino y recordar que el TAC continúa siendo el test de elección, pero con protocolos adecuados. La RM tiene muchas ventajas, sobre todo como valor pronóstico. La edad más importante en neonatos, intentar evitar el TAC. Particularidades, sobre todo el abuso o maltrato. Hemos visto también un poco del trauma obstétrico y que el trabajo multidisciplinario es esencial para conseguir el mejor pronóstico en nuestros pacientes. Gracias por la atención. Muchas gracias, Eli. De verdad que has hecho un repaso muy completo y no solamente el trauma craneoencefálico habitual de urgencia, sino que también has hecho mucho énfasis en el trauma, ¿no? En el contexto del abuso. Rápidamente voy a leerte las preguntas. Tenemos la primera del doctor Pedraza. ¿Tú crees que sería factible, Eli, recomendable realizar un informe estructurado del TAC craneal en pediatría con datos cuantitativos? ¿Datos Sí, cuantitativos? supongo que sí, claro. El informe estructurado estoy totalmente a favor en cualquier contexto. Y eso te hace también que, bueno, el informe cuantitativo se refiere igual al volumen de la lesión, desviación de línea media, entiendo esto, ¿no? Pues esto se tiene que incluir siempre. Volumen del hematoma. Y también, con que has comentado lo del TAC de doble energía, ¿qué valor tiene el TAC de doble energía en la valoración del trauma craneoencefálico pediátrico? Pues yo supongo que tiene mucho aporte cuando sospechas lesión vascular y todo esto, porque como a la vez haces el TAC, pongamos un politrauma, ¿no? Entonces haces, por ahora, pobres, bueno, tienes que hacer el TAC con contraste directo, entonces eso te permite en un solo pase eliminar el contraste y ver el TAC craneal simple y a la vez con contraste, en el contexto sobre todo del politrauma. Desafortunadamente no tengo experiencia directa, pero creo que la tendré muy pronto. Muy bien. ¿Existe herramientas de inteligencia artificial para ayudar a la valoración radiológica del trauma craneoencefálico pediátrico? Ay, mira, yo me preparé esta pregunta porque sé que Salva siempre me la hace. Pues sí, sí, pero sobre todo con fines pronósticos. Trata de decidir, hay una serie, mira, hay un artículo reciente de revisión donde se refiere a 18 artículos previos donde analizan las características del TAC con fin pronóstico, sobre todo para, para hablar un poco de las secuelas, la morbilidad y todo esto. Y también nos preguntan que si existe algún centro que utilice las nuevas resonancias portátiles de bajo campo, tipo Hyperfine, para la evaluación de trauma infantil. Nosotros no. Supongo que por supuesto sí. A nivel europeo debe existir cuando tienen una máquina de estas características y una alta disponibilidad y desde luego supongo en Estados Unidos también porque
Yo he hablado a veces en Viena con Hussmann y siempre me decía, veo un exceso de TAC en tus charlas, ¿eh? Y son como muy anti-TAC, la verdad. Pero nosotros ahora que vamos a disponer de un TAC muy bueno, lo van a poner enseguida. Yo supongo que esto facilitará el tema de usar aún muy baja dosis. Y para finalizar las preguntas, y doy paso a nuestras expertas, ¿cuáles son los retos del futuro para mejorar la valoración radiológica del trauma craneoencefálico pediátrico? Yo creo que sinceramente pasa por la RM porque el TAC ya lo vemos que, bueno, sí, claro, utilizar TAC cada vez mejores, lo que hemos hablado del TAC dual, espectral y todo esto, ¿no? Pero para el pronóstico, ¿no? Utilizar la RM con técnicas, por ejemplo, la ASL, que no hemos hablado, nosotros estamos utilizando ahora el ASL mucho en general, pero también en el contexto del trauma, intentando ver si aporta información pronóstica y todas las herramientas que tenemos, el DTI, contractografía, todo esto puede ser muy útil en cuanto a la valoración pronóstica del paciente. Muy bien, Eli, muchas gracias. Elena y Beatriz, os doy paso. Elena, ¿algún comentario? ¿Algo Bueno, para comentar, aportar? quería aprovechar que tengo aquí a Elida, que no, que es un privilegio tenerla. Le quería preguntar una cosa que tengo yo siempre muchas dudas en el politrauma. Ella ha hablado de incluir la columna cervical, que por supuesto, pues en muchos traumas sabemos que va a haber lesión de columna cervical. Y a veces tengo dudas de si sería mejor incluirla en la hélice con contraste o incluirla en la hélice de cráneo sin contraste, porque es verdad que hay veces que puede haber lesiones vasculares en la columna, como por ejemplo en las arterias vertebrales, que podemos no verlas si hacemos la columna en la misma hélice que el cráneo, o cómo lo haría ella. Es importante, yo creo, en la hélice con contraste, porque tú misma lo has dicho, que a veces tienes como, yo he visto disecciones de arterias vertebrales traumáticas y esto mejorará también mucho en el TAC espectral, porque te permitirá verlo sin contraste y con contraste. Gracias. Beatriz. Bueno, yo felicitar a Elida, que me parece que ha dado un repaso impresionante y agradecer esta charla tan preciosa. Con respecto, yo solamente un comentario, con respecto al tema del tactual, ¿no? Pues nosotros no trabajamos en niños con esta modalidad de TAC, tenemos, pero en adultos. Y la verdad es que en mi experiencia no baja la dosis. Es decir, de hecho, hay algunos protocolos no en cráneo, pero sí por ejemplo, en tromboembolismo pulmonar, donde hemos detectado que incluso podíamos tener dosis más altas, ¿no? de lo habitual. Entonces, es verdad que es importante que estos taxis lleven, en muchas ocasiones tienen que tener programas, ¿no? de inteligencia artificial justamente para producir una disminución de dosis, ¿no? Es importante que lleven aplicados estos programas en mi experiencia, ¿no? Porque cuando se utilizan sin estos programas, la dosis no suele ser tan baja como muchas veces las compañías nos hacen creer, ¿no? Y con respecto a la ASL, me encanta. Nosotros también utilizamos muchas veces para ver áreas de mala definición de bajo volumen, de bajo flujo, ¿no? cerebral, y que además pueden predecir incluso áreas de sangrado posterior, ¿no? Pero bueno, lo hacemos excepcionalmente, ¿no? No es algo habitual. Pero agradecer otra vez su presencia, a Elida. Muy Bueno, bien, Beatriz. muchas gracias a vosotras. Yo sé que es un privilegio teneros, la verdad, es todo, bueno, muy orgullosa, de que estéis aquí. No me es decir, en ese sentido que ha comentado Beatriz, y ya acabamos, que nosotros también disponemos del TAC-Dual, y es verdad que en la mayoría de protocolos aumenta la dosis, pero también en el sentido que ha comentado él, si haces el TAC-Dual con un protocolo, que sabes que vas a poner contraste en el paciente que está indicado, pues vas a evitar una doble hélice. Entonces, en este sentido, sí que, aunque
como tal, no hay una reducción de dosis que te salga reflejada, pero sí que has evitado hacer 2 TACs en este paciente. Pues, Salva, Sí, gracias. Bueno, Marta, por tu excelente moderación. Muchas gracias, Elena y Beatriz, por vuestros excelentes comentarios de expertas. Y Elida, como siempre, una gran profesora. La verdad es que tu charla es para volver a verla y tenerla ahí colgada si tenemos un TC pediátrico. A mí me ha llamado la atención todo, quizás la división que has hecho de edades, ¿no? Menos de 2 años, más de 2 años, los algoritmos que has presentado y toda la serie de peculiaridades que has dicho. O sea que excelente. No sé si quieres decir una última palabra o mensaje rápido a la audiencia, Eli. Mm, Bueno, no sé, solo agradeceros. Bueno, me ha parecido muy interesante los comentarios de todas ellas, gracias, y sobre todo de Beatriz, porque es verdad que se cuestiona mucho el tema de los nuevos tags en cuanto a una excesiva dosis. Y sí que es verdad que Marta ha puntualizado que quizás son más interesantes en el contexto del paciente politraumatizado, donde ya vas a hacer una hélice con contraste y entonces te puedes ahorrar el doble paso y todo esto. Perfecto. Bueno, seguiremos contando contigo, Eli. Muchas gracias. Simplemente recordar a la audiencia que mañana tenemos a la doctora Ana Villanueva del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, que nos va a hablar del papel del TAC espectral en sangrado y en otras patologías vasculares abdominales. Estáis todas invitadas, que tengáis un gran día. Gracias, Eli. Gracias, Marta. Gracias, Elena. Gracias, Beatriz. Gracias, Dani. Nos vemos. Un saludo a todas. Venga. buenos Deu. días, gracias, adiós. Adiós. Mm.